Malaria. En este video hablaremos sobre el parásito, su vector de transmisión, la sintomatología y un brote en Sudán del Sur reportado en el 2015. La malaria es una enfermedad producida por el parásito unicelular Plasmodium, el cual es transmitido a los humanos mediante la picadura de hembras infectadas pertenecientes al género Anopheles. El ciclo de vida del mosquito comienza cuando la hembra deja sus huevos en aguas empozadas, donde se desarrollan las larvas, pupas y finalmente los adultos. Los huevos se caracterizan por tener flotadores a cada lado y no resistir a la desecación. Las larvas, que se ubican de forma paralela a la superficie del agua, respiran mediante espiráculos ubicados en el abdomen. Y las pupas, que respiran mediante trompetas respiratorias ubicadas en el cefalotórax, se caracterizan por tener forma de coma. Las hembras adultas, al eclosionar y aparearse, buscan alimentarse de sangre, ya sea de humanos o de vacas, para posteriormente entrar en reposo por aproximadamente 3 días. Durante ese tiempo, la sangre es digerida y se da el desarrollo de los huevos. Cuando la hembra infectada se alimenta de la sangre humana, el parásito entra al torrente sanguíneo en forma de esporozoito, el cual infecta las células del hígado, donde se desarrollan como esquizontes, los cuales se rompen liberando merozoitos. Este ciclo es conocido como esquizogónico. Seguido de esto se da el ciclo eritrocítico, donde los parásitos se multiplican asexualmente. Allí, los merozoitos infectan los glóbulos rojos convirtiéndose en trofozoitos, los cuales pasan a ser esquizontes para que posteriormente se dé la ruptura de la célula, liberando de esta forma los merozoitos. Algunos parásitos pueden también llevar a cabo un ciclo sexual en el cual se producen microgametocitos y macrogametocitos, los cuales son ingeridos por el vector al momento de alimentarse de sangre contaminada, completando así el ciclo de transmisión del parásito. Posterior a la infección por la picadura de hembra de Anófeles, hay un periodo de incubación previo a la aparición de los síntomas. Este puede ser de 7 a 30 días en su mayoría. Sin embargo, este periodo de incubación puede variar según el parásito. Por ejemplo, el periodo de incubación de Plasmodium falciparum es de los más cortos y el de Plasmodium malariae de los más largos. Hay varios niveles para la gravedad de la malaria. Uno de ellos es la que no presenta complicaciones, lo cual consta de 3 periodos. Un periodo de escalofrío, un periodo febril, el cual causa dolores de cabeza, vómitos y fiebre, y finalmente un periodo de sudoración excesiva acompañada de cansancio. Sin embargo, este último nivel es poco común. Más comúnmente, los pacientes presentan fiebre, escalofríos, sudoración, dolores de cabeza, náuseas, vómito, dolores en todo el cuerpo y malestar general. En países donde no es común la malaria, estos síntomas pueden ser confundidos con los de la influenza, resfriado y demás infecciones comunes. Existe también una serie de manifestaciones físicas, entre las cuales están las temperaturas elevadas, debilidad, vaso agrandado, ictericia leve, agrandamiento del hígado e incremento del ritmo respiratorio. Por otro lado está la malaria severa, la cual ocurre cuando se complica la infección debido a la falla de algún órgano o por anomalías del metabolismo o la sangre del paciente. Entre las manifestaciones más agresivas están la malaria cerebral, que causa comportamiento anormal, convulsiones, coma y otras complicaciones neurológicas en el caso de la infección por Plasmodium falciparum. Hemólisis, que causa anemia y hemoglobinuria, coagulación anormal, falla renal, hipoglucemia y baja presión sanguínea causada por un colapso cardiovascular. La malaria severa es una emergencia médica que debe ser tratada de urgencia y con agresividad. Caso Sudán del Sur. En Sudán del Sur, la temporada de malaria se da entre los meses de mayo y diciembre, lo cual coincide con la temporada lluviosa del país. Los principales vectores de malaria en África son Anopheles gambiae y Anopheles funestus. La población más afectada son personas que viven en la extrema pobreza y en especial niños menores a los 5 años de edad. Durante el año 2014, según las cifras reportadas por la organización Médicos Sin Fronteras, se le dio tratamiento a 170.000 personas, más del triple que en el año 2013. Durante el 2014, el 72% de las muertes relacionadas con enfermedades fueron atribuidas a malaria. El número de casos fue de 1.54 millones con un total de 718 muertes. Un tercio de los casos reportados y 3/4 de las muertes por malaria se presentaron en niños menores de 5 años. Luego de este brote, la MSF anunció que el país se debía preparar médicamente, mejorando su sistema básico de salud, ya que cabía la posibilidad de un nuevo y mucho peor brote, el cual se está viviendo actualmente. En el año 2015, el país se enfrentó al peor brote registrado hasta el momento. El número de casos de malaria en algunas zonas llegó a duplicarse y cuadruplicarse, comparado con el 2014. Un total de 1.340 personas murieron por malaria y se reportaron 2.28 millones de casos.
La severidad de este brote se ha visto fuertemente influenciada por la falta de medicamentos que lleva a la escasez de los cuidados adecuados para los pacientes. El mayor impacto se dio en el estado más pobre del país, Bahr-el-Ghazal del Norte, más precisamente en la ciudad de Aweil. Durante el mes de julio, en los hospitales de Aweil, Agog y Gogrial, el número de casos tratados por la MSF fueron aproximadamente un 30% más alto comparado con el mismo mes del año anterior. Usualmente en el mes de diciembre la temporada de malaria termina, lo que se ve reflejado en una disminución de los casos. Sin embargo, para el año 2015 este número de casos no disminuyó, lo que quiere decir que la temporada de malaria se prolongó hasta inicios del 2016. Aparte de este brote de malaria, durante el 2015 el 80% del país sufrió escasez de comida, epidemias de cólera, sarampión y una guerra civil de 2 años de conflicto.